Buenas noches, profesor. Mi nombre es Karen Vargas. El tema que yo he escogido es la historia de la ética. En este caso, voy a hablar un poco de ética como concepto general, ¿no? Que son normas morales que rigen nuestras acciones de forma individual y también puede ser grupal. Un poco hablando que tenga que ver con la psicología, es una disciplina y el objetivo central es ayudar a los otros. Como principal requisito debería ser que seamos altamente empáticos para poder reconocer al otro como similar, comprender sus sentimientos y emociones. Esta capacidad de empatía y de actuar con compasión es una parte que se desarrolla como ser humano, ¿no? Sin embargo, existe casos donde los profesionales en psicología tienen o se evidencia de forma clara una falta de integración entre los valores personales y los códigos éticos profesionales, llevando a que los profesionales actúen de forma inapropiada, acudiendo a argumentos éticos para justificar acciones que terminan en daños a los pacientes. La ética o filosofía moral también es la rama de la filosofía que estudia la conducta humana, lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo, lo moral, la virtud, la felicidad, el deber. La ética contemporánea, por decir así, se suele dividir en tres ramas o niveles. La metaética, que estudia el orden, la naturaleza y el significado de los conceptos éticos. La etiqueta normativa busca normas o estándares para regular la conducta humana. Y la ética aplicada examina controversias éticas específicas. La etimología la palabra ética viene del vocablo ethos, del griego, que quiere decir costumbre y hábito. Eh, Hay que hacer énfasis en esto, ¿no? Que hay que tener en cuenta que la ética no es lo mismo que moral, a pesar de que los dos provienen de la misma raíz y concepto. Moral son normas morales que rigen nuestras conductas y la ética es la disciplina que trata de establecer sobre qué se fundan las normas morales, es decir, una reflexión filosófica. La evolución de la ética. Bueno, la ética ha pasado por diversas etapas, ha ido evolucionando, por decir así. Empezamos en la edad antigua, con la Edad Media, la Edad Moderna, la Edad Contemporánea y la época actual, ¿no? En la Edad Antigua podemos nombrar a Sócrates, Aristóteles, Platón; en la Edad Media a Santo Tomás de Aquino; en la Edad Moderna podemos nombrar a Descartes, a Kant, y así por el estilo que vamos a ir viendo a, a lo largo de esta exposición. Eh, un poco para hablar la historia de la ética de la Edad Antigua hasta el siglo XX. La historia de la ética comenzó con la aparición de los primeros humanos, cuando comprendieron la diferencia entre lo bueno y lo malo, lo injusto y lo injusto. En ese entonces buscaron maneras de justificar y, de, y determinar sus acciones. Todo esto empezó en la antigua Grecia, cuando los filósofos comenzaron a deliberar sobre la ética. Esto eh, tras considerar que sus dioses no eran buenos referentes éticos. Sobre estos temas, los pensamientos como Platón y Aristóteles, siguiendo los pensadores pertenecientes a corrientes como el estoicismo y el epicureísmo. En la Edad Media, a diferencia de Grecia, la ética ya estaba plenamente ligada a la religión, ¿no? Un representante en esa época, bueno, ha sido Santo Tomás de Aquino. Por ello, los principales filósofos que descubrieron sobre ello se asociaron en el catolicismo. Esto ha cambiado en los tiempos modernos.
Los estudiosos han notado que la ética se divide en teorías normativas y morales, especialmente con Kant, quien es considerado el padre de la ética moderna. Eh, en el antiguo Egipto, por ejemplo, los códigos morales eran recopilados en papiro, ¿no? Como el libro de los muertos. Estos códigos morales de conducta se establecieron también en Mesopotamia. Esto evidencia el código de Hammurabi, que no solo reflejaba las leyes de la época, sino que también definía los derechos y deberes de la sociedad y los medios. El Código Hammurabi, ¿qué era? Era un conjunto de 282 leyes escritas en una piedra por el rey Hammurabi. Un poco como ha trascendido la historia de la ética en la antigüedad clásica y Edad Media, como les había mencionado, ¿no? Aquí es un breve resumen de cómo ha ido evolucionando y los filósofos que han ido eh, revisando e introduciendo un poco los conceptos. Sócrates introdujo el concepto de la ética, Platón, que era más racional, era menos abstracto, su ética tenía como principio alcanzar la felicidad. Aristóteles, bueno, le llamó a la ética filosofía moral. El epicureísmo, que era la ética, no es en contra del placer, sino admitirlo. El estoicismo, que es debemos buscar la felicidad y el bien conforme la naturaleza. Santo Tomás Aquino y San Agustín de Hipona, que ya es la Edad Media, que ellos han desarrollado las teorías éticas partiendo de la doctrina moral cristiana, ¿no? Tomás fue un poco más arraigado a lo de Aristóteles, con la diferencia de que para ellos la felicidad era el máximo bien que pues Dios podía ofrecer, ¿no? Y bueno, San Agustín de Hipona, que defendía que en el interior del hombre se encontraba la demostración de la existencia de Dios a partir de las verdades eternas. Luego entramos a la edad moderna, donde muchos filósofos se ocuparon de la moral, ¿no? Intentaron recuperar el mundo clásico, a pesar de la persistente influencia de la escolástica medieval. El cambio fundamental que marcó el comienzo de la moderna fue Immanuel Kant, ¿no? Este se mostró contrario a la ética, no se basaba en lo imperativo moral mismo. Según el filósofo, la moral estaba orientada a la búsqueda de la felicidad, eh, que era imposible que genere eh, alguna, alguna norma universal, ¿no? Eh, La edad contemporánea, que ya es la ética del siglo XX, ha conocido aportes importantísimos por numerosos autores desarrollando el sentido de la elección de la responsabilidad, ¿no? Los principios básicos es que hay una lucha constante por la igualdad y la no opresión. Se da mayor participación a las mujeres ahora, mayormente en las actividades laborales. Hay muchas mujeres que ya tienen no sé, funciones muy elevadas, ¿no? Y el pensamiento humano pues, se hace más exigente y que trasciende límites. Muchas gracias. Eso es todo.